Buenas noches. Vamos a proceder entonces en nuestra asignatura de Derecho Romano a la sesión de hoy, 5 de mayo de 2020. Vamos a continuar y a terminar entonces este capítulo que estábamos analizando, y entonces nos ubicamos en los aportes a la humanidad del Código de Hammurabi. ¿Qué aporte nos hizo? ¿Qué aporte nos has hecho? Importantísimos, porque estamos en la etapa hablando del antecedente o de los antecedentes de la ley de las 12 tablas. De tal manera que este precedente del Código de Hammurabi, pues lo hemos venido mirando puntualmente porque los aportes son enormes, y veremos aquí en este último subcapítulo de los aportes que dio a esa ley de las 12 tablas, que son y están presentes entre nosotros. Desde esa época ya existían. Principio de presunción de inocencia. En este código encontramos uno de los más tempranos ejemplos de este principio de presunción de inocencia, pues se sugiere que el acusado o el acusador tiene la oportunidad de aportar pruebas, y entonces al permitir esa posibilidad de aportar pruebas, estamos frente a la materialización del principio de la presunción de inocencia. Respecto al principio de la publicidad, también desde allí lo tenemos, en el cual para la época el rey ordenó que se colocara una copia de este código en la plaza de cada ciudad, para que todo el pueblo conociera la ley y sus castigos, cosa que después lo vimos también, ya se acuerdan, en las 12 tablas que se expuso en el foro romano, y miren que ese carácter de público ya entonces estaba garantizado. Entonces en él podían conocer, cuando estaba expuesto, pues toda la ley y los respectivos castigos, para lo cual el cuerpo de la ley se expresa en lenguaje claro del pueblo, entendible, de modo que nadie pudiera alegar ignorancia de la ley como pretexto. Nosotros ya hemos tenido oportunidad de hablar de eso, ¿cierto? Lo tenemos consagrado en nuestro Código Civil, y sabemos que la ignorancia de la ley no sirve como pretexto, porque sería una forma muy fácil de burlarla. El simple decir, no, es que yo no conozco esa ley, entonces a mí no me la aplican. No, ya saben que es una presunción de derecho que no admite prueba en contrario. Y miren entonces dónde tiene su origen. En cuanto a la acción penal, si miran ustedes con cuidado todo el código de Hammurabi, todos sus incisos, por lo tanto sus numerales, artículos, comienzan con la partícula sí, que es una proposición condicional. Ese sí describe la conducta delictiva y luego indica el castigo correspondiente. Una de sus leyes, más adelante la vemos, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces este sí da un camino, traza un camino, y es que primero dispone, como lo tenemos hoy concebido, por ejemplo nosotros en materia penal, del hecho punible, y si se comprueba que se cometió o se infringió ese hecho punible, si estamos frente al hecho punible, posteriormente viene su castigo o sanción. Y aquí, con esta partícula sí anteponiéndose, pues ya se vislumbra el camino que se iba a manejar. Se contempló también desde esa época ya la actitud temeraria, y disponía sí, y empezamos a ver el sí entonces en todos los eventos. Si un señor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acusador será castigado con la pena de muerte. Entonces miren, vamos a ver a lo largo de todos estos avances la anteposición del sí, y dice, hay que probar esto primero, como hay que hacerlo ahora, hay que estar y tenemos que tener plena prueba del hecho punible. Si eso ya está demostrado, está probado, pues viene la sanción, es correlativa, principio de la preexistencia de las normas, ¿no? Entonces se acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio,
Oh, lo tiene que poder probar, porque miren cómo era el castigo, y aquí va cumpliéndose la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Si usted lo acusa de homicidio, no se lo puede probar, entonces su castigo será la pena de muerte. El quinto, en este podemos encontrar el nacimiento de la herejía, o yo lo he orientado de esa manera. El tema de los herejes que se sobrepuso después en el mundo con la religión católica. Y era, saben ustedes, el hereje aquel que se separara de los principios de la religión católica, era considerado como hereje y tenía su respectivo castigo. Pues miren desde dónde está la almendra del nacimiento de toda esta figura. Dice en el código de Hammurabi, si un señor imputa al señor prácticas de brujería, pero no las puede probar, el acusado de brujería irá al río y deberá arrojarse a ese río. Si este señor ha sido purificado por el río saliendo sano y salvo, el que le imputó de maniobras de brujería será castigado con la pena de muerte. El que se arrojó al río arrebatará la hacienda de su acusador. Miren qué belleza de figura en cuanto a el tema de la herejía y lo que después tomó la religión católica para decir, si usted es hereje, o sea, se separa de los principios, de los postulados de la religión católica, debe ser juzgado. Y debe ser juzgado ni siquiera por la ley natural o ley de las personas, sino por la ley natural o la ley divina. Por eso al hereje se sometía a pruebas. Aquí era la de arrojarse al río y esperar a ver si salía sano y salvo. Ya después con la religión católica, ustedes en la historia conocen, y si no los invito a que la investiguen, pues ya eran unas pruebas de tipo ejemplo, enviar al hereje, tirarlo a una fosa de leones hambrientos, bajo el mismo criterio. Si la persona lograba salir sano y salvo de ese encuentro que tenía con los leones hambrientos, pues se aplicaba la ley divina, o sea, es inocente porque logró superar la prueba. Si sucumbe porque los leones lo matan, lo devoran, pues se cumplió con la ley divina y se hizo justicia. Y algo parecido con las hogueras, cuando los tiraban vivos a las hogueras, y lo mismo, si salía sano y salvo de la hoguera, había pasado la prueba y era inocente, si no, pues se había hecho justicia divina. Miren que aquí nace de un evento muy similar, pero consagrado con otra forma, y era tirándolo al río. De tal manera que ahí se establecía quién tenía la razón. Si el que lo estaba acusando de brujería, y efectivamente por tener ese estatus de brujo, estar considerado en el estatus de brujo, sucumbía, pues hizo justicia. Y si no, pues entonces venía la pena de muerte para la injuria o calumnia o actitud temeraria de quien lo acusó. El falso testimonio. Si un señor aparece en un proceso para un falso testimonio y no puede probar la palabra que ha dicho, si el proceso es un proceso capital, tal señor será castigado con la pena de muerte. Miren que los castigos no eran de poca monta, nada menos ni nada más que la pena de muerte, ¿no? Y nunca más podrá sentarse con los jueces en un proceso. Se hacía tránsito a cosa juzgada. La estafa, o lo que podemos llamar el nacimiento de la estafa. Si el propietario de la cosa perdida no presenta testigos que testimonien sobre el objeto perdido, es un estafador y dio curso a una denuncia falsa, será castigado con la pena de muerte. Entonces, miren que siempre tenían la posibilidad de acudir al aparato jurisdiccional, pero ojo, con la prueba, y todo estriba en la prueba, y hoy sigue siendo así, tan así que en repetidas ocasiones les he dicho a ustedes, nosotros como abogados debemos velar por conseguir la prueba, porque nosotros podemos tener un presunto infractor, un presunto acusado, y él en su decir nos cuenta y nosotros estamos convencidos de que efectivamente no cometió el hecho punible, pero si nosotros no somos capaces de probar eso, pues el ente acusador, la Fiscalía General de la Nación,
lo va a acusar y no lo van a condenar, con todo y que era inocente por el tema de prueba. Miren la importancia desde ya y tenganla presente para de aquí en adelante todos sus eventos en los cuales la importancia y la necesidad de la prueba. Por eso son dos principios, el principio de la necesidad de la prueba y el principio de la importancia de la prueba. Aquí está desarrollado y con creces en el código de Hammurabi, diciendo, bueno, ojo el tema de prueba, porque si usted se atreve a acusar por muchos delitos, los que hemos visto aquí, y no es capaz de probar, se le devuelve, por decirlo así, la actuación y usted será el castigado, y para la época pues era la pena de muerte. El octavo evento, la carga de parte. Si los testigos de tal señor no estuviesen a mano, los jueces le señalarán un plazo de 6 meses. Miren que veían y encontraban que efectivamente se requería del testimonio para poder llevar a cabo ese proceso y finalizarlo con una sentencia. Entonces, si no los tenía a mano, por eso hablamos de carga, de la parte, o sea, del accionante, entonces se concedían 6 meses. Si al 6º mes no presenta a sus testigos, este señor es un falsario y sufrirá en su totalidad la pena de este proceso, dependiendo del proceso que fuera. Miren que era una carga para el accionante que se atrevía a solicitar testigos a que los tuviese que llevar, algo que sucede hoy también. Ustedes verán en la prueba testimonial en Colombia que dicen, si usted solicita esa prueba, usted tiene que velar por llevar a ese testigo y es su responsabilidad. Además que le exigen, para que le puedan decretar esa prueba, o sea, admitírsela, que usted debe dar la identificación completa de la persona y debe indicar sobre qué hechos va a deponer, además de la carga de tenerlo que llevar. El funcionamiento judicial, en cuanto a la administración de justicia, el aparato jurisdiccional. La justicia la imparten los tribunales y se puede apelar al rey. Los fallos se deben plasmar por escrito. Entonces, dos eventos que tienen que ver hoy con todo el tema de jurisdicción y de administración de la justicia. Solo por tribunales y se puede apelar al rey. Entonces hay dos cosas muy importantes. El tema de justicia solo ante juez competente o juez natural. Ahí nace el principio de juez natural o juez competente. Y nace o surge otro principio, el de la posibilidad de la apelación de esa decisión de los tribunales ante el rey. Es nada más ni nada menos que el nacimiento del principio de apelación. Y ahí estamos viendo que la primera instancia se cumplía ante los tribunales y la segunda instancia era ante el rey, porque ante él era el que se podía apelar. Y exigía como formalidad que los fallos se deben plasmar por escrito. Deberían quedar constancia de ellos por escrito. Entonces ya empiezan también a manejar la dualidad entre el sistema oral o de oralidad, que hasta aquí digamos era puro, pero miren que ordenaba como formalidad que la sentencia quedara plasmada por escrito. Entonces la combinación, la mixtura de la oralidad con la escrituralidad, y hoy sin temor a equivocarnos podemos decir que todos los sistemas del mundo, sin importar el estado, tienen esta combinación o mixturas. En cuanto a las penas, aparece inscrita una escala de penas según los delitos y crímenes cometidos. La base de esta escala es la ley del talión. Entonces ya la principio de la preexistencia de la norma, ¿cierto? En el cual o en la cual se dispone que las penas existen y no solo existen, sino están calificadas. Otras penas dentro de este régimen del código de Hammurabi que vale la pena mencionar, siempre con la anteposición y seguimos con ella del sí. Si un señor roba el niño menor de otro señor, recibirá la muerte. Entonces el tema del rapto, el tema del secuestro, ya contemplado aquí también. Otro, si un señor ayuda a escapar por la gran puerta a un esclavo estatal o a una esclava estatal, entonces también tenía su respectiva pena. El de liberar a los esclavos que desde ya se consideraban como parte del patrimonio de las personas, que después fue adoptado por Roma.
Otro, si un señor dio refugio en su casa a un esclavo o a una esclava fugitivos, o sea, como consecuencia del anterior, y si no lo entregó a la llamada del pregonero, el dueño de la casa recibirá la muerte. Miren que aquí hay varios aspectos que también son bien interesantes, y es dar refugio a un esclavo que tenía un estatus diferente y ya les digo, hacía parte del patrimonio, por lo tanto usted lo estaba usurpando. Se cumplía con la formalidad del pregonero. ¿El pregonero quién era? Una persona que iba anunciando de viva voz, iba diciendo que se requería que si alguna persona tenía conocimiento del paradero o tenía en su o bajo su dominio el esclavo tal, debería devolverlo. Si eso se llegaba a probar y una vez el pregonero hubiese pasado haciendo el anuncio, no se devolvía el esclavo o la esclava, el dueño de esa casa recibiría la pena de muerte. Defensa ultranza del patrimonio, porque ellos consideraban, les repito, el esclavo como parte del patrimonio. Si retiene al esclavo en su casa, después el esclavo es hallado en su posesión, también se castigaba con la pena de muerte. Y entre las leyes más extrañas encontramos en el código a que dictaba el ahogamiento del cervecero en su propia bebida si ella fuera de mala calidad. Miren que aunque era una actividad permitida dentro del ámbito comercial, si esa bebida, esa cerveza en el caso puntual, era de mala calidad, miren el curioso castigo cumpliendo también todo este régimen de la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, en el cual se dictaba el ahogamiento de ese cervecero en esa misma bebida, en su propia bebida. De tal manera que, pues, el tema de calidad, de defensa del derecho del consumidor, pues estaba garantizado. Si un señor abre brecha en una casa, delante de la brecha se le matará y se le colgará. Bueno, el tema de el hurto, ¿cierto? El tema de valerse de las formas y las causas para las cuales, pues en esa misma brecha se mataba y se colgaba. Si un señor se entrega al bandidaje y llega a ser prendido, pues se le aplica la ley penal, el tema del hurto simple, el hurto calificado y todo el origen que hay. Si un oficial o un especialista mientras servía las armas del rey ha sido hecho prisionero, su hijo es capaz de cumplir las obligaciones del feudo. Le serán entregados el campo y el huerto y él cuidará de las obligaciones feudales de su padre. Miren este fenómeno que lo conocerán y tendrán que adentrarse mucho en el tema de bienes, de obligaciones, de contratos, de la transmisión, en el cual miren que con todo y que su padre era el que había incumplido la obligación, la transmisión de esa obligación era su hijo y su hijo era el encargado de cumplirla. Solo quien se hizo cargo de ellos y cumplió las obligaciones del feudo se convertirá en feudatario. Feudo, que viene del sufijo y el sufijo taurio, ¿cierto? Feudotario, que indica a una persona en que cede, transfiere, adjudica o traspasa en algo en el régimen de bienes. Entonces, si él por transmisión asumía como lo tenía que asumir la obligación de su padre, cumpliendo, se convertía en feudatario. De esta manera, entonces, concluimos lo que tiene que ver con el capítulo en general de las 12 tablas y todos los antecedentes, sobre todo Código de Hammurabi, que analizamos para que se constituyera esta norma que pasó en el orden cronológico de Código de Hammurabi a Ley de las 12 tablas y a hoy a nosotros Código Civil. Terminamos entonces así la sesión de hoy, 5 de mayo de 2020. Nos veremos dentro de 8 días con el siguiente capítulo. Muchas gracias.